Muy buenos días y bienvenidos a este momento con Dios. En el capítulo 4 de la carta que Pablo escribió a los Efesios, desde el versículo 7 hasta el versículo 16, dice así: Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El texto habla de que el Señor dio dones a los hombres. Y el Señor da esas capacidades, esos dones. Encontramos en la palabra dos tipos de dones, unos que son dones naturales, habilidades naturales que el Señor da a cada uno, a cada persona. Habilidades naturales tiene todo el mundo por completo, tanto los creyentes como los no creyentes. Toda persona tiene alguna habilidad natural, algo que sabe hacer mejor que los demás, que le es más fácil por su forma de ser, por las características que tiene. Pero también hay dones espirituales, dones que el Señor pone cuando nosotros, cuando hemos creído en el Señor, recibimos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y esos dones tienen un objetivo claro. Y aquí, en el texto, habla que Él constituyó a una serie de personas, y estas personas, de una forma o de otra, tenían algo que ver con la palabra de Dios, pero también porque habla del propósito de los dones. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero el siguiente versículo marca de a fin de, o sea, lo que está hablando es cuál es el propósito de estos dones. Y muchas veces podrías pensar que cuál es el propósito del don que el Señor te ha dado. Y hay algunas personas que utilizan ese don para enorgullecerse, utilizan ese don para querer mostrar a otros las capacidades que tienen o lo buenos que son en algunas cosas, cuando eso tendría que distar mucho de la realidad, porque nosotros no tenemos nada por nosotros mismos, no tenemos nada que no hayamos recibido, y si lo hemos recibido, ¿para qué tenemos que jactarnos si no es nuestro? Los dones los da el Señor. Leíamos que Él dio dones a los hombres. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Y de estos dones en particular, era a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mirad, los dones que el Señor nos da no son para nosotros, no son para inflarnos, para engordarnos de orgullo. Los dones son para entregarlos. Los dones son para ponerlos en funcionamiento. Los dones son para desarrollarlos. Los dones son para el otro, para el prójimo. Los dones son para entregarlos, para el bien del otro, para el crecimiento del otro. Aquí Pablo estaba hablando que estos ministerios que el Señor ponía en este texto de los evangelistas, de los maestros, de los pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de dones que servían para enseñar a la gente, para que la gente pudiera desarrollarse y crecer en el conocimiento del Señor. Mira, tengas el don que tengas,
En otros lugares de la Biblia habla del don de servicio, habla del don de misericordia, habla de muchos dones diferentes, el don de hospitalidad. Todos se tienen que poner al servicio del Señor y son para ayudarnos a conocer más al Señor y ayudarnos a madurar y conocer más al Señor. En todos estos dones hablaba el texto de que eran para perfeccionar a los santos, para ayudarlos a madurar en la obra del ministerio y para la edificación. La edificación, cuando edificamos algo, va hacia arriba. Edificación y crecimiento van muy de la mano para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Para eso están esos dones. Y seguía diciendo el texto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fijaros que el texto marca el propósito y marca el objetivo. El propósito es para enseñarnos, para hacernos crecer, para edificarnos, para hacernos madurar. ¿Hasta dónde? Hasta el punto que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, de todas esas doctrinas que el Señor nos ha puesto, de toda su palabra, hasta que lleguemos al conocimiento. Aquí cuando habla de la fe habla del conjunto de la revelación de Dios, hasta que lleguemos a ese conocimiento y tengamos como ejemplo, como modelo a imitar la persona de Jesús. Cuando nos adentramos en la palabra, cuando vamos creciendo, cuando vamos conociendo la palabra, nos tiene que llevar a ser cada día más y más imitadores de Jesús. Es la única forma de crecer, es la única forma de madurar, es la única forma de ser edificados y de edificar a otros. Porque como veíamos, tus dones son para edificar a otros, no solamente para ti mismo. Y en ese edificar a otros, crecerás tú y crecerán los demás. Porque en eso imitamos al Señor, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir, para dar. Y nosotros tenemos que ser de la misma forma, tenemos que dar de aquello que el Señor nos ha dado. Y tenemos que desarrollarnos en tres maneras. Habla en el versículo 14, nos avisa que esa enseñanza que tenemos que recibir, ese edificarnos, ese madurar, ese crecer, ese conocer cada día más al Señor y tener a Cristo como nuestro modelo, a ese que tenemos que ir, que seguir, a Él es a quien tenemos que parecernos. ¿Para qué? ¿Esto para qué? Porque en el mundo tendremos aflicción. Pero decía el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para dejar de ser niños. El conocimiento de Dios nos hace madurar y dejamos de ser niños. A un niño muchas veces se le engaña, se le lleva por donde se quiere, pero el Señor dice, vosotros no tiene que ser así. Entonces, ¿cómo podemos dejar de ser niños fluctuantes? ¿Cómo podemos conocer el error? ¿Cómo podemos saber cuando algo no viene de Dios? Es por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su palabra. Tenemos que crecer, adentrarnos, estudiar lo que es la sana doctrina, la palabra de Dios como está escrita en su palabra, con el propósito con el que ella fue dado. Cuando conocemos bien lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos muestra, lo que es la verdad, sabemos discernir el error, para que ya no seas un niño fluctuante, que te llevan por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que te quieren engañar. Crecer, pero crecer en la sana doctrina. Sigue diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tiene que haber no solamente un adentrarnos, un conocer la sana doctrina, sino también un desarrollo espiritual, sino que siguiendo la verdad en amor. Tenemos que no solamente conocerla, sino seguirla,
practicarla, aplicarla a nuestras vidas. Mirar, el conocimiento solo no te lleva a la madurez. Sabes cosas. Lo que te lleva a crecer es la aplicación de esa sana doctrina. Cuando la tienes que poner en práctica, cuando vienen los problemas en la vida, cuando vienen las situaciones difíciles y tienes que poner eso en práctica, mostrar que sigues esa verdad, ahí es donde creces realmente. Una verdad que solamente es conocida ayuda al intelecto, pero no te ayuda a crecer. Si tú tienes delante de ti un plato de comida con muchas vitaminas y lo miras y dices, sí, yo sé que tiene muchas vitaminas, que es muy bueno para mí, pero solamente lo sabes y no te lo tomas, no te sirve para nada. Tiene que haber conocimiento. Hay dones, como hemos visto en el Señor, que ayudan, que enseñan a los creyentes para crecer, para madurar, para conocer la sana doctrina, que nos lleve a querer crecer y a no solamente crecer, sino a imitar al Señor. Pero tenemos que seguir esa verdad para crecer en el Señor. Aplicarlo para madurar. Si no, no hay madurez. Si no, no hay crecimiento si no aplicamos. Y luego habla también de que tiene que haber un desarrollo de los dones de cada uno. Mirar, para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure, necesitamos que todos nosotros desarrollemos nuestros dones y lo pongamos al servicio del Señor. Porque no estamos en el lugar que estamos porque sí. El Señor nos ha colocado en esa iglesia en particular, porque no hay nadie que tenga todos los dones, sino que el Señor, como un cuerpo que nos dice que somos, nos ha puesto juntos para que cada uno aporte el don que tiene, para que a partir de allí la iglesia junta crezca y pueda tener las cosas que a Él le hacen falta, puestos en cada uno de los hermanos, en cada uno de los creyentes que ponen al servicio del Señor lo que Él les ha dado. Y ese desarrollo de los dones se muestra cuando dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y habla bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mirar, en el cuerpo, cuando un cuerpo sano, nada va por libre. Todo es, diríamos, una máquina perfecta, que cada miembro ayuda al otro y todos juntos hacen que crezcamos y que tengamos esa vida. Nos necesitamos, unidos y ayudándonos los unos a los otros. Yo necesito que tú me ayudes con los dones que tienes, porque yo no los tengo. Y al revés, tú necesitas que yo te ayude con los dones que tengo. Nos necesitamos, pero bien concertados, unidos entre sí por esas coyunturas, por esas uniones que hay que nos ayudan a estar juntos. Y dice cómo, según la actividad propia de cada miembro. Esa unión según la actividad propia de cada miembro. Tú tienes tu propia actividad, tú tienes tus propios dones y se necesitan ser desarrollados para recibir el crecimiento, para ir edificándonos en amor y edificándonos bien, porque cuando realmente conocemos al Señor y ponemos esos dones en sus manos, y no los miramos para nosotros mismos y decimos, esto es tuyo, es para ti, es para tu servicio, es para el beneficio de tu obra, es para el beneficio de los hermanos. Ahí es cuando estamos creciendo en el Señor y creciendo en amor los unos con los otros. Cuando no retengo nada de lo que pienso que es mío, sino que entrego todo lo que me ha sido dado. Y para que crezcamos como cuerpo y crezcamos como iglesia, tenemos que estar bien concertados, unidos entre sí por todo lo que nos une, según la actividad propia de cada miembro. El crecimiento llega, el crecimiento va en buena dirección cuando recibimos la suma de todos los dones, de todos los hermanos que lo ponen todo en común y se ayudan para crecer, para conocer más al Señor, para honrarle y glorificarle.
Entonces, en esta mañana hemos visto que el Señor da dones específicos en la Iglesia. Aquí hemos visto algunos que tenían que ver con la enseñanza, con el hecho de ayudar a los demás a conocer más al Señor para crecer, para tener a Cristo como modelo, para que conociendo la sana doctrina no seamos engañados y movidos al error, sino que lo sepamos conocer porque conocemos la verdad. Que no solamente conozcamos, sino que la sigamos, que la pongamos en práctica para ir creciendo y edificándonos. Pero también como cuerpo, como iglesia, necesitamos que estemos juntos, que estemos unidos y que cada miembro desarrolle su don, desarrolle su capacidad para el beneficio del cuerpo, para el crecimiento del cuerpo. Y cuando cada uno entrega voluntariamente lo que ha recibido y lo entrega otra vez al Señor para beneficio de su obra, para beneficio de la iglesia, para su gloria y para su honra, crecemos y somos edificados. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el don que tú tienes? ¿De enseñanza, de evangelismo? ¿Tienes un don de hospitalidad, un don de servicio, un don de misericordia? Los que sea. Tómalo y ponlo al servicio del Señor. Y cada uno de nosotros, bien concertados, ayudaremos al crecimiento de su pueblo, al crecimiento de su iglesia. Y en ese momento, la gente a través de nosotros va a ver a la persona de Jesús. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por las capacidades, por los dones que pones en nosotros. Y queremos reconocer que nada es nuestro, que todo lo hemos recibido de ti, queremos entregártelo. Y queremos, Señor, que tú seas glorificado en ello. Y Padre, que tú nos ayudes a crecer y a madurar en ti, a conocerte más cada día. Y Señor, que cada día la gente te pueda ver más a ti en cada una de nuestras vidas. Señor, para que nosotros no seamos conocidos, sino que el conocido seas tú. Y que pueda haber en nosotros un desarrollo y un crecimiento para parecernos cada vez más a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro gran modelo. Gracias por todo y ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.